Hola perros, los saluda el Tito Angulo, esta vez les traigo el capítulo 1 de qué hubiera pasado si reencarnaba en Naruto. Bueno, ahora sin más vacilación disfruten. Cuando Carlos fue arrastrado por la larga mano a través del portal, estuvo a punto de soltar un millar de maldiciones en contra del dios, pero se detuvo al sentir algo que solo podría compararse a que su cuerpo pasara a través de una máquina de espagueti, aunque extrañamente Carlos no sintió el dolor que supuso que debería sentir, solo sintió una gran incomodidad en todo el cuerpo, la cual era tolerable. Justo cuando Carlos empezaba a acostumbrarse a la nueva sensación, a través de todo su cuerpo surgió algo que se sentía como una suave comezón, pero que conforme pasaba el tiempo empezaba a ser incómoda, hasta ser francamente irritante, pero de manera repentina lo que antes se había sentido como una urticaria especialmente molesta, ahora se sentía como el peor dolor jamás imaginable. La única forma de describirlo sería como si cada célula de su cuerpo se estuviera separando, pero a pesar de sentir como su cuerpo había sido desensamblado a nivel microscópico, aún sentía el dolor de cada una de sus células individuales. Y a pesar del dolor extremo por el que estaba pasando, Carlos aún no caía inconsciente. Él empezaba a pensar que esto sería una clase de infierno en el cual estaría condenado a estar para siempre, pero tan inesperadamente como había comenzado, el dolor había llegado a su fin, sin dejar rastro de la agonía que le había hecho sentir. Carlos se sintió momentáneamente aliviado de que el dolor desapareciera, pero estuvo atento a cualquier nueva sensación que pudiera surgir, pero ningún nivel de atención lo prepararía para sentir cómo se desprendía de su propio cuerpo, como si de ropa se tratara. Después de ese proceso Carlos ya no podía describirse como una persona, ahora era una especie de masa de energía cálida autoconsciente. Era bastante extraño describirse a sí mismo de esa forma, pero supuso que así se sentiría ser solo un alma. Pero antes de poder pensar en qué debería hacer en su estado actual, el ente con forma de mano fantasmal increíblemente larga volvió, y como en la última ocasión la mano no le dio chance de hacer nada antes de agarrarlo en su estado de alma y llevárselo por un nuevo portal. Al cruzar no pudo ver el nuevo entorno que lo rodeaba, debido a que su conciencia pareció desvanecerse. Pero si hubiera estado despierto, habría podido observar una de las locaciones más conocidas del mundo del anime. No era ni más ni menos que la mismísima aldea de Konoha, hogar del protagonista y salvador de este mundo Naruto Uzumaki, y por supuesto su hermano espiritual Sasuke Uchiha. Dejando de lado la locación en la que estaba actualmente el alma de Carlos, era mucho más importante lo que se encontraba haciendo el ente con forma de mano que lo transportaba. Dicho ente se encontraba movilizándose por el pueblo sin necesidad de órganos sensoriales. Después de recorrer la mitad de la aldea, el ente fantasmal se detuvo enfrente de una casa. Para después atravesar las paredes de dicha casa como si de un fantasma se tratara, avanzó hasta llegar a un cuarto, donde se encontraba una hermosa mujer de pelo castaño, la cual tenía una barriga amplia que desentonaba con el resto de su cuerpo, por lo que era de suponer que la mujer se encontraba embarazada. El ente fantasmal, sin tomarle importancia a nada, avanzó hasta estar enfrente del vientre de la mujer, en donde procedió a empujar el alma de Carlos. La mujer pareció estremecerse un poco, pero no dio más indicios de notarlo. Una vez hecho su trabajo, el ente se marchó de este mundo, sin dejar ningún rastro de su existencia. Dentro del abdomen de la mujer, el alma de Carlos se encontraba en un estado de semi-inconsciencia, por lo que de forma instintiva entró en un pequeño cuerpo, que aún no acababa de formarse. Pero una vez dentro se dio cuenta de que no se encontraba solo en ese pequeño cuerpo. Además del alma de Carlos había otra pequeña alma, la cual era el alma nativa de este mundo. Por un momento ambas almas se congelaron, antes de que surgiera una comprensión tácita entre ambas, y empezaran a tratar de consumirse entre sí. Después de todo había un solo cuerpo y eran dos almas. Las dos almas trataron de devorarse la una a la otra, en una especie de baile de llamas, en el cual una de las llamas trataría de envolver a la otra, y consumirla. Ambas almas luchaban con la ferocidad de los animales salvajes, incluso cuando una de las almas estaba inconsciente y la otra era increíblemente joven. Ambas luchaban por la supervivencia, ninguna de las dos quería ser el alimento de la otra. Lastimosamente para el alma más joven, por más duro que luchara, el alma de Carlos era al menos 10 veces más grande, esto debido a que era de un joven de 19 años, por lo que incluso con la lucha desesperada de la joven alma, el alma de Carlos se sobrepuso, para finalmente devorar al alma nativa del cuerpo. Una vez la pequeña alma fue completamente consumida, tanto el tamaño como el brillo del alma de Carlos parecieron aumentar exponencialmente.
Posterior a la batalla, el alma de Carlos empezó a atenuarse y fundirse con el cuerpo que acababa de ganar. Esto sucedía ya que ahora Carlos era el dueño del cuerpo. Tras estos sucesos el alma victoriosa empezó a caer en una completa inconsciencia, esto debido al poco desarrollo del cuerpo. La conciencia de Carlos resurgiría una vez el infante cobrara conciencia de sí mismo, y dicho evento probablemente ocurriría en 5 años. En el mundo exterior el tiempo continuó avanzando, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, el verano le cedió paso al otoño y finalmente habían transcurrido 6 meses desde que Carlos llegó a este mundo, y con eso los 9 meses de gestación del bebé habían terminado, y el nuevo cuerpo de Carlos estaba listo para nacer en este nuevo mundo, y por supuesto conocer a su nueva madre. Dicha mujer se llamaba Nanami Suzuki, la cual era una mujer hermosa, de piel blanca inmaculada que era totalmente limpia sin ningún atisbo de imperfección, melena castaña oscuro que fluía de su cabeza hasta sus pantorrillas, rostro como de muñeca que podría robarle el aire a casi cualquier hombre. Esta hermosa mujer se encontraba actualmente en una sala de parto, gritando, pujando y rugiendo de una manera nada femenina, con una gran cantidad de sudor corriendo por su hermoso rostro. La mujer pujaba y gritaba, para después darse algunos segundos en los cuales solo respiraba de forma pesada, antes de volver a pujar. El tiempo continuó corriendo, y tras lo que pareció ser una vida de dolor desde la perspectiva de Nanami, el llanto de un bebé se escuchó en el hospital. Al escuchar a su hijo, Nanami finalmente se permitió relajarse y suspirar. Felicidades, señora, es una hermosa niña. La enfermera que se encontraba cargando al bebé felicitó a Nanami con entusiasmo. Entrégame a mi hija. Quiero verla. La voz de Nanami sonaba ronca, entrecortada, e increíblemente exhausta, pero ninguno de estos hechos podía ocultar el amor que sentía hacia su hija. Y el amor parecía ser recíproco, ya que una vez la enfermera le entregó la pequeña a su madre, la bebé empezó a reír alegremente. Afuera del hospital, la mayor parte de Konoha se encontraba durmiendo y los que no, se encontraban disfrutando del ambiente, el cual era increíblemente pacífico, con un clima perfecto, y todo esto acompañado por un hermoso cielo despejado que permitía ver la luna llena. De forma repentina, todas las personas que se estaban relajando pacíficamente en las calles de Konoha se congelaron, sudor frío empezaba a gotear por sus espaldas, sus corazones empezaron a latir de forma sonora en sus pechos, palpitando cada vez más rápido, sus gargantas se secaron como si no hubieran bebido en días, la adrenalina empezaba a circular por sus torrentes sanguíneos de manera acelerada. Todo esto era producto del más puro instinto animal que los humanos aún compartían con los animales. Este tipo de reacción solo sería posible si un depredador ápice te estuviera acechando. Un viento increíblemente siniestro sacudió el corazón de todos los aldeanos y ninjas. Por un momento el mundo se quedó en completo silencio. Una gran cortina de humo se había levantado en el epicentro de la explosión, la mayoría de los aldeanos habían caído al suelo, y no daban señal de levantarse pronto, estando bastante aturdidos. Por el contrario, los ninjas del pueblo, solo habían demorado un segundo en reincorporarse y prepararse para la batalla. Después de todo, la magnitud de la explosión había sacudido todo el pueblo, y el sonido causado fue tan estruendoso que la mayoría de cristales del pueblo se habían roto. Por supuesto, todo el alboroto había despertado a todos los habitantes de Konoha. La noche, una vez silenciosa, ahora bullía con ruido y actividad. Los segundos continuaron mientras la pesada capa de humo, tierra y escombros se dispersaba con la helada brisa nocturna, y entre más se aclaraba la imagen tras el humo, el ruido que había dominado a la aldea de Konoha se acallaba repentinamente, esto al poder ver una gigantesca figura naranja, la cual se veía más claramente por cada segundo que pasaba. Con una última brisa nocturna, la figura se mostró en su totalidad, todos los aldeanos dieron una calada de aire en conjunto, esto al ver un gigantesco zorro de pelaje naranja erizado, el cual poseía una expresión iracunda. Este zorro de tamaño monstruoso, era el mismísimo Kyuubi no Yoko.
El rugido del Kyuubi había sido tan poderoso, que había enviado volando una gran cantidad de escombros y personas, además de por supuesto ensordecer a la mayoría de habitantes de Konoha. Y como si el rugido del Kyuubi hubiera sido una señal, en ese momento se desató el infierno. Los ninjas bombardeaban al enorme zorro con todo lo que tenían, desde poderosos y devastadores jutsus, papeles bomba increíblemente potentes, hasta los más simples pero igualmente mortales kunai. Los ninjas de Konoha no se guardaron nada en el arsenal. Ante el asedio de cientos de ninjas de la más poderosa aldea oculta, la mayoría de los enemigos habrían sucumbido al instante. Pero lamentablemente, para los habitantes de la hoja, no se trataba de un oponente corriente, no era ni más ni menos que el Biju más poderoso, el zorro demonio de 9 colas, prácticamente un desastre natural viviente, y como correspondía a un ser de su inmenso poder, los ataques de cientos de ninjas no hicieron más que enfurecerlo, por lo cual el Kyuubi respondió con mayor ferocidad, sacudiendo sus 9 colas como si tratara de matar insectos, y a pesar de lo simple que podía parecer el ataque, cada una de sus colas tenía tal poder que tan solo el viento provocado podía mandar a volar a docenas de ninjas como si fueran moscas, además de destruir cuadras enteras de casas, provocando un caos enorme en el pueblo. A todo este caos había que sumarle que la batalla no era solamente entre un ejército de ninjas y el Kyuubi. En medio del enfrentamiento, había al menos cientos de civiles que morían en un solo instante, ya sea producto de las colas del Kyuubi, los escombros que caían casi constantemente de forma indiscriminada, y algunos llegaban a morir incluso por ninjutsus perdidos. Con todo este desorden, lo único que podía salvar a un civil común y corriente, sería la pura suerte. En el hospital de Konoha, la situación no era mejor que afuera, el llanto y los gritos tanto de los pacientes, como de los médicos, se veían ahogados en una cacofonía de explosiones y temblores que sucedían casi continuamente. Los ninjas médicos que deberían tratar de aliviar el pánico de los civiles, se encontraban actualmente afuera, dando todo de sí, para evitar que escombros y ataques residuales impactaran al hospital. Pero a pesar de la férrea voluntad que tenían los ninjas médicos, la mayoría de ellos no tenían ataques de largo alcance, además de tener reservas de chakra mediocres en el mejor de los casos, por lo que a pesar de todos sus esfuerzos, y de luchar valientemente incluso con heridas mortales, entre más tiempo pasaba, iban muriendo uno a uno, hasta que el hospital quedó totalmente desprotegido, y en ese panorama no fue sorprendente que un escombro masivo impactara el hospital. Dentro del hospital, entre una gran cantidad de escombros y cuerpos, en lo que alguna vez había sido una sala de parto, Nanami y su pequeña hija se encontraban inconscientes, pero al menos habían sobrevivido, gracias a la suerte, que había permitido que Nanami se encontrara en un triángulo de vida con su hija en brazos, justo en el momento que había ocurrido el derrumbe, mientras que el resto de médicos y pacientes no habían contado con la misma suerte, por lo que habían muerto aplastados de forma instantánea y brutal. Y mientras madre e hija descansaban tranquilamente, en el mundo exterior la batalla en contra del Kyuubi se había vuelto aún más encarnizada, con el Kyuubi arrasando más de la mitad de la aldea de Konoha, llevándose consigo incontables vidas civiles, y asesinando a tantos ninjas Hoja que la cantidad de muertos se acercaba peligrosamente a las 4 cifras, pero si los ninjas de Konoha eran conocidos por algo, era por su férrea voluntad, por lo que a pesar de las pérdidas masivas, ningún ninja estaba dispuesto a dar un paso atrás, por lo que siguieron resistiendo, hasta que apareciera su Hokage. Y cuando el tiempo pasó y el ánimo empezaba a caer al ver cómo no llegaba su cuarto Hokage, la moral de los ninjas de la hoja se vio impulsada cuando tras aparecer su orgulloso tercer Hokage, este mismo dirigiera un ataque el cual consiguió hacer retroceder al Kyuubi hasta casi sacarlo de la aldea. Pero todos los ninjas dejaron de celebrar y se congelaron, al ver cómo el Kyuubi desprendía orbes de chakra rojos y azules, los cuales se acumularon en un solo punto dentro de su boca, dando como resultado un orbe de chakra denso color morado, de tamaño masivo, el cual tenía la capacidad para destruir completamente la aldea de la hoja si llegaba a impactar, y desgraciadamente para los ninjas de Konoha ninguno de ellos tenía la capacidad para detener el ataque del Kyuubi, ni siquiera el tercer Hokage con toda su fuerza, podría detener tal ataque, pero cuando todos se habían rendido, y ya habían perdido toda moral,
En el último segundo antes de que el Kyuubi arrojara el ataque, un rayo de esperanza llegó para salvarlos en forma de sapo gigante, el cual cayó encima del Kyuubi, y así evitó que este disparara su ataque. Su salvador no era ni más ni menos que el mismísimo cuarto Hokage, el destello amarillo, el cual a pesar de llegar tarde a la batalla, llegaba justo a tiempo para salvarlos en su momento de mayor necesidad. Tras haber impedido que el Kyuubi lance su ataque, el cuarto hizo algunos sellos con las manos, después de los cuales tanto él como el Kyuubi desaparecieron del campo de batalla. Por supuesto que la batalla aún no terminaba para el tercero y los ninjas de Konoha, los cuales sin tomar respiro, empezaron a correr en la dirección en la cual había aparecido el Kyuubi. A pesar de que la batalla de los ninjas aún debía continuar en otro campo de batalla, al menos la batalla en la aldea de Konoha había finalizado. En los restos del hospital de Konoha, el cuerpo de Nanami se empezaba a mover, levemente al principio, pero cada vez con más intensidad, hasta que tras un momento de silencio, repentinamente Nanami abrió los ojos y tomó una gran bocanada de aire mientras se reincorporaba. Nanami respiró pesadamente, mientras se orientaba, pero cuando observó el estado en el que se encontraba el hospital, se sintió increíblemente aterrada al pensar en que su hija hubiera estado debajo de esos escombros, pero se relajó rápidamente al sentir un peso extra sobre su pecho, y una hermosa sonrisa maternal creció en su rostro, al ver cómo su hija dormía tranquilamente y sin ninguna preocupación en el mundo, con su pequeño rostro presionado contra su pecho. Nanami abrazó a su bebé en busca del consuelo que le brindaba su tacto. Tras varios minutos, gracias a la tranquilizante presencia de su hija, logró relajarse y normalizar su respiración, y una vez se hubo calmado completamente, Nanami quiso darle un buen vistazo a su hija, a la cual debido a todo el caos por el que habían pasado, ni siquiera había podido ver bien. Ella miró a su hija, y se sintió increíblemente alegre y orgullosa, al ver que su pequeña era una bebé realmente hermosa, con piel pálida, pero que tenía un saludable y hermoso tono rosado en las mejillas. Su rostro era más adorable que el de cualquier bebé que hubiera visto, y sobre su cabeza había una pequeña pelusa de suave cabello negro, y mientras Nanami memorizaba todos los bellos rasgos de su hija, se dio cuenta de que en todo momento, desde que le habían pasado a su hija y ésta se había dormido, no parecía haberse despertado en ningún momento. Eres realmente una pequeña dormilona, le dijo Nanami a su hija con amor y diversión. Oye, ahora que lo pienso, ese podría ser un buen nombre para ti, Nemui. Oh sí, te queda muy bien mi pequeña Nemui. Tras haber nombrado a su hija, Nanami se acomodó lo más que pudo en el reducido espacio que tenía, para después tratar de descansar un poco. Después de todo, en su situación actual no había nada que pudiera hacer, más que esperar a que llegue la ayuda. El tiempo avanzó lentamente mientras Nanami se quedaba dormida. Pronto el oscuro cielo nocturno empezó a desvanecerse, dándole paso a un hermoso tinte rojo que iluminó a la aldea de la hoja, mostrándole al mundo la evidencia de la caótica y sangrienta noche por la que habían pasado. Esto se mostró en forma de toda la destrucción generalizada que se extendía por el pueblo. La mayoría de los edificios habían sido derribados hasta los cimientos, y donde antes se había alzado la aldea más poderosa del mundo ninja, ahora no era nada más que un montón de escombros y cuerpos. Nanami se despertó en la madrugada tardía, gracias a los pequeños rayos de luz que se filtraban a través de toda la capa de escombros. A los pocos minutos Nemui se despertó y Nanami tuvo que alimentarla. Una vez ésta se puso a llorar, después de estar alimentada Nemui volvió a dormir, dejando nuevamente sola a Nanami a reflexionar sobre lo cerca que estuvieron ella y su hija de morir. Ella sintió náuseas al ver a su alrededor y pensar en lo que le hubiera sucedido a ella y a su hija si hubieran contado con menos suerte, y con este tipo de aterradores pensamientos ella volvió a dormirse. Nanami se despertó varias horas después, debido a los ruidos de voces gritando y escombros siendo removidos. Al darse cuenta que se encontraban buscando supervivientes en aquella zona, Nanami empezó a gritar con todas sus fuerzas. Este acto despertó a su hija y la hizo empezar a llorar, pero en estas circunstancias eso era algo bueno, ya que era más ruido para llamar la atención de las personas cercanas. Al escuchar los ruidos, las personas se acercaron. Luego, tras determinar el lugar del que provenía el ruido y después de minutos de arduo y cuidadoso trabajo, finalmente habían conseguido rescatar a una madre y su hija, las cuales fueron inmediatamente llevadas al campamento médico temporal, donde se les brindaría la mejor atención posible, y donde al menos podrían dormir en un futón, por lo que Nanami finalmente podría descansar adecuadamente. Pero para las personas que la habían rescatado, la labor apenas comenzaba. Estas personas debían peinar grandes zonas de la aldea mientras buscaban heridos e identificaban muertos. Por supuesto, había muchos grupos que tenían que hacer
hacer la misma tarea, esto debido al área gigantesca de Konoha, el trabajo de reparación y búsqueda en general continuó de forma extenuante y obligatoria durante un mes más, en el cual todo ninja o aldeano que no tuviera ninguna herida grave tendría que ayudar, ya sea reconstruyendo la aldea o buscando heridos y muertos. El funeral con memorial había sido pospuesto hasta que se supiera la identidad de todos los fallecidos. Y tras 6 meses de intensiva búsqueda y reparación, finalmente se pudo realizar el funeral, en el cual también se anunció que Hiruzen Sarutobi, el anterior Hokage, volvería a su puesto debido a la inesperada muerte del cuarto. Esta fue una noticia que tranquilizó enormemente a los aldeanos, ya que el Hokage era visto por todos como el mayor protector del pueblo, por lo que al estar tantos meses sin uno se sentían increíblemente desprotegidos, y mientras los aldeanos hablaban del regreso de Hiruzen como tercer Hokage, el mismo del que estaban hablando, se subió a una pequeña plataforma en donde empezó a hablar. Habitantes de Konoha, hoy nos reunimos en esta solemne fecha para conmemorar a todos aquellos héroes que entregaron su vida por el pueblo, y sé que todos los que están aquí se encuentran deprimidos por haber perdido a alguien importante, ya que yo mismo me siento igual por haber perdido a mi esposa, pero a pesar de todo lo que se nos fue arrebatado en esa noche hace 6 meses, este es el momento en el que debemos estar más unidos y mostrar mayor fortaleza, ya que todo el mundo ninja observa ansioso esperando que nos desmoronemos, pero si nos rindiéramos en este momento, le faltaríamos el respeto a todos los que han luchado, sangrado y muerto para proteger esta aldea, por lo que en este momento debemos mostrar nuestra resistencia, ya que como dice la voluntad de fuego, aquel que es verdaderamente fuerte es el que sigue luchando contra viento y marea, con una gran fuerza de voluntad y carácter. A lo largo del discurso del Hokage, los aldeanos que hasta ese momento habían estado con expresiones abatidas y mirando hacia el suelo, empezaron a animarse, y cuando el tercer Hokage finalizó el discurso, los aldeanos se encontraban con sus espíritus revitalizados, mirando hacia el frente con orgullo y esperanza por un mañana mejor. Nanami, que había asistido al funeral conmemorativo, se encontraba regresando a su casa cuando alguien se puso frente a ella y le impidió el paso. Era un miembro del clan Uchiha. Antes de que Nanami pudiera decir algo, el Uchiha enfrente de ella le habló primero. Señorita Suzuki, el jefe Fugaku quiere hablar con usted, le dijo de forma seca pero educada. Nanami le frunció el ceño, y trató de ignorarlo mientras intentaba pasar a su lado, pero la mano de Uchiha en su hombro le impidió seguir avanzando. Yo no tengo nada que hablar con el señor Fugaku, le dijo ella a él, con un tono frío y desinteresado. El señor Fugaku solo quiere asegurarse que la bebé esté bien. Pues ve y dile a Fugaku que mi hija está bien y que no tiene que preocuparse. Le volvió a responder con un tono de finalidad. Ella se liberó del agarre sobre su hombro y volvió a tratar de irse. Esto no es lo que hubiera querido Kenji. Ante esas simples palabras, Nanami se detuvo en su lugar unos segundos, antes de darse la vuelta y encararlo. Cállate, ninguno de ustedes tiene derecho a pronunciar su nombre, fue culpa de ustedes que Kenji muriera. Tras esas venenosas palabras, volvió a darse la vuelta para continuar con su camino. El miembro de Uchiha suspiró con tristeza antes de volver a hablar. Sabes muy bien que él hubiera querido que su hija usara su apellido. Nanami lo miró furiosa, pero el miembro de Uchiha le devolvió la mirada con la misma intensidad. Ella rechinó los dientes con furia antes de hablar. Bien, tú ganas, iré a hablar con Fugaku, dijo ella antes de indicarle con la mirada que guiara el camino. El largo viaje hacia el compuesto Uchiha transcurrió en un incómodo silencio, que se volvió aún más incómodo cuando ingresaron al complejo, ya que muchos de los Uchihas en las calles miraban con recelo a Nanami. Esto sucedía debido a que desde el ataque del Kyuubi, se había extendido el rumor de que el Kyuubi había sido controlado por un Uchiha. Esto no solo no había sido desmentido por los altos mandos de Konoha, sino que en cierta medida le habían dado validez al rumor, ya que cuando fue el momento de reconstruir el complejo Uchiha, tomaron la decisión de reconstruirlo en la parte más exterior de Konoha, demostrando así que no albergaban confianza hacia el clan Uchiha, por lo que la ya tensa relación que tenían los Uchihas con el pueblo se había derrumbado por completo, dando como resultado que ambas partes se tratarán abiertamente mal y desconfiarán los unos de los otros. Afortunadamente no ocurrió ningún incidente, por lo que Nanami pudo llegar a la casa del patriarca Uchiha con seguridad. Una vez dentro, el miembro del clan Uchiha guió a Nanami hasta el despacho del patriarca, donde una vez Nanami entró en el despacho, el Uchiha que la había guiado se despidió respetuosamente de Fugaku y se retiró, dejando así solos a Nanami y a Fugaku, los cuales estuvieron en silencio por varios segundos antes de que Fugaku empezara a hablar. Gracias por haber aceptado venir tan repentinamente,
le dijo él, sin ningún indicio de emoción en su voz. Los miembros de tu clan son muy persistentes. Le contestó de igual forma. Tras ese intercambio ambos se quedaron en silencio, hasta que Fugaku reinició la conversación. ¿Cómo se encuentra la niña? Mira Fugaku, ya me tomé la molestia de venir aquí, ahora dime directamente qué es lo que quieres. Fugaku se quedó en silencio durante varios segundos antes de hablar. Quiero que la niña crezca en el complejo junto a su familia, y que lleve el apellido Uchiha. Fugaku apenas pudo terminar de hablar, antes de que Nanami le contestara rápidamente. Absolutamente no, a ninguna de las dos. Primero que nada ella ya está con su familia, o sea yo, y segundo ella nunca llevará el apellido Uchiha y menos en estos tiempos. Tras las últimas palabras de Nanami, Fugaku pareció entrecerrar los ojos con furia por un segundo, antes de respirar, tranquilizarse y hablar. Dime Nanami, ¿tú crees que fuimos nosotros los que controlamos al Kyuubi? No importa lo que yo crea, importa lo que la aldea crea. Respondió ella fríamente. ¿Qué pensaría Kenji si supiera que dudas de su clan, y que no permites que su hija lleve el apellido Uchiha? Ella le gruñó a Fugaku con furia, pero Fugaku no retrocedió ante su mirada. Después de un segundo finalmente Nanami se dio primero, y con un suspiro de frustración, ella habló. Realmente no creo que ustedes hayan controlado al Kyuubi, pero realmente pienso que lo mejor para mi hija es crecer sin los prejuicios y resentimientos de los aldeanos. Ante las honestas palabras de Nanami, el frío rostro inexpresivo de Fugaku se quebró por un momento, mostrando una mirada increíblemente triste y cansada. Fugaku suspiró con tristeza mientras hablaba. Quizás tengas razón, quizás más que un honor el apellido Uchiha es una carga en este tiempo, y quizás sea mejor para tu hija crecer lejos de nosotros. Habló Fugaku con una voz increíblemente cansada y triste, pero sobre todo resignada. Nanami miró a Fugaku durante un tiempo y justo cuando estaba por irse, varios recuerdos vinieron a su mente, específicamente recuerdos de un hombre guapo, amable, de cabello negro en punta y que poseía una hermosa sonrisa. Nanami recordó cuando se conocieron en la Academia Ninja debido a que, a diferencia de la mayoría de las niñas de la academia que disfrutaban peinándose y haciendo arreglos florales, ella prefería leer, por lo que no era raro que durante los descansos, estuviera sola leyendo debajo de un árbol. El día que ella había conocido a Kenji, Nanami recordaba haber salido más tarde de clases, por lo que cuando había ido a su árbol favorito para leer, alguien más ya se encontraba sentado debajo de la copa del árbol. Era un chico guapo de pelo negro en punta, que se encontraba leyendo. En ese momento ella se había sorprendido por dos cosas. La primera era que un chico se encontrara leyendo en solitario, en lugar de jugar a los ninjas con el resto de los niños, y la segunda razón por la que se había sorprendido, era porque el niño se encontraba leyendo el mismo libro que ella. En ese momento sus miradas se cruzaron, y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Hasta que el chico habló. Hola, me llamo Kenji Uchiha, un gusto conocerte. Ella salió de sus ensoñaciones al escucharlo saludarla. Ella le contestó con un sonrojo de vergüenza por haber estado tan concentrada en sus pensamientos. Un gusto Kenji, me llamo Nanami Suzuki. Dime Kenji, ¿estás leyendo la historia de un shinobi completamente audaz? Ante su pregunta Kenji asintió con entusiasmo, antes de ver que ella llevaba el mismo libro en sus manos. En ese momento Kenji la invitó a sentarse y comenzaron a hablar del libro. Desde ese momento ambos se habían vuelto amigos. Los dos solían pasar los descansos debajo del árbol en el que se habían conocido, discutiendo sobre los libros que habían leído, compartiendo sus ventos, o simplemente leyendo en silencio mientras disfrutaban la compañía del otro. Los años habían pasado y su amistad solo se había fortalecido, incluso solían pasar tiempo juntos fuera de la academia. Además de eso, ambos habían continuado avanzando por los grados de la academia Shinobi, Kenji con una facilidad increíble, mientras que Nanami por el contrario apenas lo había logrado con muchas dificultades. Y finalmente, tras 7 años en la academia Shinobi, había llegado el momento de la graduación. Kenji había aprobado todas las pruebas con facilidad, y era oficialmente un Shinobi de la hoja, pero por el contrario Nanami, a pesar de todo el esfuerzo, y toda la práctica adicional por la que había pasado durante los últimos años, simplemente no poseía ningún talento Shinobi, por lo que lamentablemente había fracasado, y en el momento que los instructores le habían dicho que falló, ella había salido corriendo de la academia debido a la tristeza y a la vergüenza, por lo que en este momento Nanami se encontraba debajo de su árbol favorito, con las rodillas pegadas al pecho mientras sollozaba suavemente. Sabía que te encontraría aquí. Al escuchar la voz de Kenji, Nanami levantó la mirada con temor. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar celebrando tu graduación? Le preguntó ella con tristeza. Él le dio una sonrisa melancólica antes de responderle.
¿Cómo podría celebrar sabiendo que tú estabas sufriendo? Al escuchar sus palabras y ver que no tenían mentiras, Nanami se congeló por un segundo, antes de levantarse del suelo, y saltar a abrazarlo con fuerza, mientras lloraba desconsoladamente en su hombro. Siento decepcionarte, Kenji, de verdad lo intenté, realmente lo intenté, pero a pesar de todo mi esfuerzo y tu ayuda, fracasé, y ahora no podremos volver a vernos por mi culpa. Al escuchar sus palabras, Kenji la tomaría por sus hombros para separarla suavemente, para después hablarle con una mirada seria, en un tono firme pero amable. No seas tonta, sin importar la situación, yo nunca te dejaría atrás, después de todo te amo. Tras estas amables palabras, Kenji tomaría a Nanami por las mejillas, para después darle un suave y tierno beso en los labios, mientras que con sus pulgares limpiaba sus lágrimas, y una vez se separaron, Kenji pudo ver cómo el rostro de Nanami se puso increíblemente rojo, mientras que ella, para tratar de disimular su sonrojo, pegó su rostro al pecho de Kenji, el cual al ver a la normalmente tranquila Nanami actuar tan tímida, se rió suavemente, mientras le acariciaba el cabello. ¿Me prometes que nunca te irás de mi lado? Le preguntó Nanami, con una voz increíblemente pequeña. Ante esa pregunta, Kenji la abrazó, pegándola más cerca de su cuerpo, para después hablarle con cariño. Lo prometo, hasta el día de mi muerte. Y con esas palabras había quedado sellada la promesa de una vida. Nanami se desconectó de sus recuerdos y volvió al presente al escuchar a Fugaku hablarle. ¿Te encuentras bien, Nanami? Te quedaste en silencio durante mucho tiempo. Nanami asintió un poco desconectada, y cuando pensó en despedirse, recordó aquel rostro que le sonreía amablemente, por lo que se tragó las palabras, para después soltar un suspiro cansado antes de hablar. Ser un Uchiha no es una carga. Ante sus inesperadas palabras, Fugaku se congeló y la miró con sorpresa mientras hablaba. Eso quiere decir que tú y tu hija. Fugaku no se atrevió a terminar sus palabras, pero no fue necesario ya que Nanami lo hizo por él. Sí, ella vivirá en el complejo con ustedes, y llevará el apellido Uchiha. Ante la confirmación, el rostro inseguro de Fugaku se transformó en una suave sonrisa. Tanto tú como tu hija serán recibidas por el clan Uchiha con los brazos abiertos. Ante las amables palabras de Fugaku, ella solo asintió con cansancio. Posterior a eso la reunión finalizó y Nanami regresó a su casa. Después de aquella reunión, siguiendo el acuerdo, Nanami se alistó para la mudanza, y en tan solo un día estaba lista. Gracias a los servicios de misión de rango D, todas sus pertenencias ya habían sido llevadas al complejo Uchiha, por lo que ahora solo tenía que ir ella y su hija, a la cual llevaba en brazos. Una vez en el complejo Uchiha, en contra de todas sus expectativas, había sido recibida de forma increíblemente cálida. Esto se debía a que los Uchihas, al ver a alguien asimilarse al clan en estos tiempos donde todos desconfiaban de ellos, no pudieron evitar apreciar a Nanami por no despreciarlos y unirse a ellos. Tras haber saludado a una gran cantidad de Uchihas, Nanami pudo llegar a su nuevo hogar, y una vez dentro, Nanami recorrió todo el lugar, tocando las paredes, muebles, y todo lo que estuviera a su alcance. Una vez registró toda la casa, Nanami se sentó en un tatami mientras mecía suavemente a su hija, y soltó un suspiro de tristeza al recordar a Kenji. No pensé que viviría en el complejo Uchiha sin ti, pero supongo que hubieras querido que tu hija crezca junto a tu clan. Tras esas palabras, la expresión triste de Nanami desapareció, y con una mirada de férrea determinación hacia su hija, se dijo a sí misma, y a Kenji, que la criaría lo mejor que pudiera, además de hacerla tan feliz como fuera humanamente posible. Y eso era la promesa de una vida. Muchas gracias por ver el capítulo 1 de esta teoría, y ya saben, si hay algo que quieran que arregle o dejar sugerencias para la historia, escríbanlo en los comentarios. También aprovecho para decirles que a menos que suceda algo inesperado, los capítulos se subirán los martes o los lunes a las 2 p.m. El Tito Angulo se despide de momento.